¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y pues vamos a continuar en nuestro estudio en este nuevo libro, Primera de Samuel. Te pido que me acompañes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Vamos a empezar a estudiar los primeros versículos. Si recuerdas, la semana pasada, cuando iniciamos este libro, vimos la historia de esta mujer, Ana, una mujer afligida, una mujer que realmente sufría por su situación, pero también el escarnio de esta otra mujer que tenía a su esposo. Y vimos cómo su aflicción la llevó al lugar correcto, a orar. Y en esta oración derramó su corazón al Señor, y después de un tiempo Dios, dice ahí, se acordó de ella y le concedió este hijo que ella le había pedido, y que no solo se lo había pedido, sino se lo había ofrecido. Este hijo al cual le pone Samuel, y declara porque Dios escuchó su oración. Entonces, la semana pasada terminamos el capítulo 1, y el capítulo 1 termina diciendo esto. Ana dice esto: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y estos versículos que vamos a estar observando el día de hoy precisamente muestran la adoración. Cómo es que adoró a Jehová desde lo profundo de su corazón en esta oración que ella hace. Entonces, si me acompañas, vamos a hacer una oración para empezar a estudiar, y después leemos la porción. Y Señor, muchas gracias te damos por esta reunión. Gracias porque nos amas, gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, a pesar de que no podemos estar presencialmente juntos, Señor, pero tu palabra, Señor, puede llegar aún a nuestras casas, puede llegar principalmente a nuestros corazones, Señor, y es lo que te pedimos. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones, Señor, y que seamos transformados en este día. Ponemos nuestras mentes, nuestros corazones dispuestos, nuestros oídos, Señor, dispuestos, nuestros ojos, Señor, para ver, para leer en tu palabra, Señor, y aprender de ti, Señor. Por favor, háblanos en este tiempo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pues bien, dice el versículo 1, allí en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Si te das cuenta ahí en el título
que tenemos en el inicio del capítulo, dice cántico de Ana. Y empezamos leyendo que Ana está orando. Entonces no precisamente es un cántico, sino es una oración, ¿no? Pero las últimas palabras del capítulo 1 dice que Ana estaba adorando. Ahora, no precisamente la adoración se expresa en cantos, en alabanza. La oración se expresa también en oración. De hecho, es muy bello leer esta porción porque es una oración que incluso cuando estaban poniéndole capítulos y estaban traduciendo esta porción a nuestro idioma, el que lo tradujo dijo, bueno, este es un cántico, vamos a ponerle cántico. Sabemos que estos títulos no son inspirados, pero ¿cómo se escucha esto? Y realmente se puede escuchar como un cántico. Y realmente esa sería una pregunta que nos podemos hacer a nosotros, ¿no? ¿Cómo se escuchan nuestras oraciones? ¿Se escuchan como alabanza? ¿O se escuchan como queja? ¿O se escuchan como exigencias? Aquí tenemos un buen modelo, ¿no? De una mujer que adoraba. ¿Por qué adoraba? Porque Dios había cumplido su petición, la petición de esta mujer. Le había concedido su petición y ella estaba cumpliendo entonces la promesa que le había hecho a Dios de llevar a su hijo. Esta mujer está llena de gratitud y por lo tanto está adorando. Y lo que vamos a estar viendo en esta porción es una vida de adoración. ¿Cómo es una vida de adoración? Empezamos viendo que Ana ora. ¿Sabes? La oración es la forma más maravillosa de adorar, ¿no? Cantar es bueno, ¿no? Pero adorar a Dios de esta manera, orando, es una forma buena. ¿Por qué? Porque en la oración derramamos nuestro corazón. Ya vimos a Ana en el capítulo 1 derramando su corazón a Dios en una dependencia total, pero aquí lo está haciendo en una gratitud, ¿no? En la oración lo que hacemos es que confiamos en la soberanía de Dios, en sus propósitos, nos humillamos ante Él, reconocemos que nosotros no podemos, que somos incapaces e inútiles, y lo declaramos a Él como el único que puede. Eso es lo que hacemos en la oración. Y vamos a ir viendo en este pasaje cómo eso es lo que hace Ana. Adora de esta manera. Era una mujer que oraba en el momento de su aflicción, pero también oraba en el momento de su gozo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros solamente nos acercamos a Dios en las pruebas y oramos fervientemente cuando estamos en una prueba, pero cuando estamos en la calma, cuando tenemos bonanza en nuestra vida, no oramos, no alabamos, no adoramos a Dios de esta manera? Vemos aquí en Ana un gran ejemplo. Y sin duda, Ana fue un gran ejemplo para su hijo, ¿no? Porque estamos conociendo a este personaje, Samuel. Lo conocimos desde antes de su concepción, lo conocemos en su nacimiento, en este tiempo de 3 a 5 años que Ana lo cría. Lo estamos conociendo ahora como este niño que está siendo entregado como ese cumplimiento de esta promesa que Ana había hecho, pero lo vamos a ir conociendo como este profeta de Dios. Y sin duda, esta vida de adoración de su madre impactó la vida de su hijo. Vamos a ver al final un contraste con los hijos del sacerdote que estaba en ese momento juzgando a Israel, Elí, ¿no? Que si conoces la historia, sabes que estos no tenían buena fama. Pero vamos a ver ese contraste, pero sin duda esta mujer impactó la vida de su hijo. Entonces empieza diciendo palabras de gratitud, ¿no? Dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Y lo primero que empieza haciendo Ana en esta vida de adoración es reconoce que su verdadero gozo viene de Dios. No viene su gozo de las circunstancias o de las bendiciones que Dios le ha dado, sino del mismo Dios. Es Dios su alegría. Eso es lo que dice aquí. Y lo hace desde su corazón. No son cuestiones de
sentimientos o emociones, sino realmente lo que ella expresa viene desde el fondo de su corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y ella lo está haciendo del fondo de su corazón. Y aunque nuestra situación sea adversa en nuestra vida, o como te decía hace un rato, sea de bonanza, si nuestra esperanza, si nuestra confianza, si esa alegría y ese gozo está en el Señor, que no cambia, ese corazón agradecido no va a cambiar. Después dice, mi poder se exalta en Jehová. Y esto significa que lo que ella puede hacer, solo lo puede hacer porque Dios le ha dado las fuerzas, ¿no? Una vida de adoración también reconoce que las fuerzas vienen de Dios. Y curiosamente el texto no nos dice cuántos años tenía Ana, ¿no? Podríamos pensar que era una mujer ya grande, debido a que era una mujer estéril, no estaba en el momento de su juventud, y quizá había pasado ya mucho tiempo donde había intentado ser madre, y había identificado que evidentemente era estéril. No dice el texto cuántos años tenía, cuántos años había sufrido esta infertilidad, ¿no? Pero aún reconoce que las fuerzas para concebir venían de Dios, ¿no? Y una vida de adoración reconoce que nuestras fuerzas vienen de Dios, ¿no? Es interesante, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, él reconoce que ha trabajado mucho más que los otros apóstoles, ¿no? Él dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él reconoce una cosa, es esto que Dios me ha dado como un llamado, esta labor, la he recibido, pero no soy digno de ella, porque yo lo que hacía es que perseguía a la iglesia. Pero él dice una cosa, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, ¿no? Y podríamos pensar un poco de Pablo y decir, qué jactancioso Pablo. Pero podemos ver su obra, por ejemplo, en el libro de los Hechos, y vemos que una obra misionera muy grande, la que hizo Pablo. Sin embargo, él termina diciendo en este versículo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué importante es reconocer que nuestras fuerzas, que lo que hagamos, que el fruto que demos, como lo que está haciendo a Ana, esta infertilidad que había en ella, que se convierte en fertilidad en un momento, es por Dios. Y es lo que hace Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué importante es esto, reconocer esto. Continúa diciendo ahí en el versículo 1, en 1 Samuel. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora Ana le podría responder a aquellos que se burlaban de ella por ser estéril, ¿no? Habla de enemigos, ¿no? Pero lo que hace Ana es que ahora ella tiene una razón de qué gloriarse, de qué jactarse. Digamos, tiene algo de qué presumir con los demás. ¿Y sí? Dios la hizo una mujer fértil para poder dar a luz este hijo. Ahora tenía mucho testimonio que dar. Podía gloriarse en Dios. Y eso es lo que precisamente dice la palabra. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31, nos dice que el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tienes algo de qué presumir, tienes algo que hablar con tu boca, que sea el Señor. Te pido por favor que pongas una marca ahí en 1 Corintios. Vamos a estar regresando a algunos pasajes de ahí, porque hay algunos pasajes paralelos que vamos a considerar, pero pon una marca y quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, algo que también Dios nos dice, cómo debemos considerar lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? ¿De qué nos debemos jactar? ¿Cómo podemos, como dice Ana, abrir nuestra boca contra nuestros enemigos? Dice Jeremías 9, 23,
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Chécate, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué importante es saber, si tienes algo de qué alabarte, dice su palabra, que no sea en tu sabiduría, que no sea en tus fuerzas, sino en que lo conoces y que lo puedes entender. Qué importante es esto, porque todos aquellos que hemos creído en el Señor, podemos jactarnos de eso. ¿Sabes? Hoy conozco al Señor. Hoy lo conozco. ¿Por qué? Porque Él me ha salvado. Antes no podía tener una relación con Él. Hoy puedo relacionarme con Él. Hoy lo puedo escuchar. Hoy puedo abrir su palabra y entender, porque su Espíritu Santo que mora en mí me revela sus verdades. Qué importante. Y podemos hablar de eso. Continúa diciendo Ana, 1 Samuel 2. Ahí en el versículo 1 dice: por cuanto me alegré en tu salvación. Ella dice: ¿puedo abrir mi boca sobre mis enemigos y poderles dar respuesta? Por una razón: por cuanto me alegré en tu salvación. Qué importante esto, y nos da un gran ejemplo de lo que nosotros podemos hablar, pero también en qué nos podemos alegrar: en su salvación. Sé que vivimos en tiempos bien complicados, bien difíciles, ¿no? Y no solamente por la pandemia, ¿no? Porque si no fuera la pandemia, diríamos, vivimos en un lugar inseguro. Si no fuera por un lugar inseguro, vivimos en un lugar pobre, con una economía inestable y bueno, cantidad de problemas de las que podríamos entristecernos. Pero dice Ana: yo me alegro en tu salvación. Una vida de adoración. Reconoce que Dios es nuestro Salvador, que a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, Él nos ha salvado. Y es que Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo a salvarnos. La razón de la alegría de Ana no está en sus obras, en su éxito, en sus habilidades. La razón de su gozo se encontraba en el Señor, en la salvación que Dios le había dado. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 30, nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha dado salvación, y una salvación completa, porque Cristo es para nosotros ahora esa sabiduría de Dios, y por Él hemos sido justificados, esto es, declarados justos. Él nos ha salvado de la condena del pecado. Pero no solo eso, dice santificación. Él está haciendo una obra en nosotros hoy de santificación, nos está transformando, nos está salvando del poder del pecado en nuestras vidas. Pero también habla de redención. Él nos ha redimido de la esclavitud al pecado. Hoy somos libres, pero también nos promete que un día va a redimir estos cuerpos. Esta naturaleza pecaminosa la va a redimir, nos va a dar cuerpos glorificados, una salvación completa. Mucho de qué alegrarnos. Como Ana podemos alegrarnos en que Dios nos ha salvado. Jesús es nuestra salvación. Es muy interesante que la palabra que ocupa aquí el texto para referirse a salvación es la palabra Yeshua, que es de donde viene la palabra Jesús. Entonces podemos decir: por cuanto me alegré en Jesús. Esa debe ser nuestra alegría. Jesús es nuestra salvación. Él fue enviado, ¿no? En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tenemos de qué alegrarnos solo en el Señor. Y es importante recordar que nunca debe faltar
en nuestra oración, en nuestras oraciones. Nunca debe faltar la cruz de Cristo. Nunca debe faltar Cristo crucificado. La gratitud porque Él nos ha salvado. En las canciones que cantamos, sin duda nunca debe faltar esta gran verdad. Somos salvos por Él, porque nos alegramos en su salvación. En el versículo 2 continúa diciendo Ana: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Nos dice tres cosas aquí. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Algo importante reconocer en una vida de adoración, debemos reconocer que Dios es santo. Sin duda Dios es santo. ¿Y por qué nos acepta entonces a nosotros si nosotros somos pecadores? Por lo mismo que decíamos, nuestra salvación se la debemos a Jesús. Por Él hemos sido salvos. Y entonces, por lo tanto, podemos acercarnos a Él. Dios es un Dios santo. Esta es la razón por la que el hombre natural, el hombre que no ha decidido recibir a Jesús como su Salvador, no puede acercarse a Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es un Dios santo y no se relaciona con el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado y no se puede relacionar con el pecador a consecuencia de su pecado. Por eso envió a su Hijo, para salvarnos. Otra cosa que reconoce Ana es: no hay ninguno fuera de ti. ¿Qué se refiere con esto? No hay nadie tan santo como tú. Tú eres único. Lo que está diciendo es: tú eres único. Una vida de adoración reconoce que Dios es santo, pero reconoce que Dios es único. Y como este Dios santo, que no nos podemos acercar a Él, necesitamos de alguien santo que nos lleve a Él. Y ese alguien santo es Jesús, único. No hay nadie como Él, solo en Jesús hay salvación. Nada más nos puede acercar a Dios, ni una religión, ni nuestras obras. Nadie más puede interceder por nosotros delante del Padre, solo Jesucristo. De hecho, en Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El propósito de que Jesús haya venido es llevarnos al Padre, ¿no? ¿Recuerdas 1 de Pedro 3:18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre, porque Dios es un Dios santo, único. Pero también sigue diciendo Ana: y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como Él. ¿Esto qué quiere decir? No hay un escondite seguro que en Dios. Esto me recuerda como dice su palabra, ¿no? Si alguno está en Cristo, nuestra posición, nuestro escondite. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solamente en Cristo podemos estar seguros. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Delante de Dios somos nuevas criaturas. Otro pasaje que me recuerdas, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es nuestro escondite. Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay lugar más seguro donde refugiarnos que en Dios. Entonces Él es santo, Él es único, pero Él es nuestro mejor escondite. Versículo 3 dice: no multipliquéis palabras de altanería, palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y lo que nos invita aquí el texto es a cerrar la boca, porque somos muy dados a hablar y a presumir nuestras obras, nuestros logros, presumir nuestras capacidades. Pero ¿sabes? Ninguna de estas cosas que hagamos, por más grande que sean,
tienen la capacidad de llevarnos a tener una relación correcta con Dios. Ninguna. Por eso lo que dice Ana es, cállense, cesen esas palabras de altanería, no las multipliques más. Una vida de adoración reconoce que las palabras y las obras no tienen validez delante de Dios. El orgullo es como aire que hay en un globo, pero si lo ponchas, ¿qué salió de ahí? Pues nada, no sabes ni para dónde se fue. Eso es lo que pasa con el orgullo, y naturalmente el ser humano es orgulloso. Tendemos a ser orgullosos por las cosas que hacemos. Nos sale algo bien y rápidamente nos estamos jactando de eso, lo estamos presumiendo a todos, estamos hablando de nuestros logros. Pero en nuestra boca debe haber una sola cosa, como en Ana, que nuestra boca se ensanche, que nuestra boca se abra y hablemos solo de la cruz. Pablo es lo que decía, hablemos de Cristo, prediquemos de Cristo crucificado, de Él que es nuestra salvación. Solamente por Él podemos tener una relación plena, completa con Dios. Solamente por Él hemos sido bendecidos. Entonces tenemos algo que hablar, pero no palabras orgullosas. Basta ya de jactarnos, de fanfarronear de nuestras obras. De hecho, la Biblia declara que no somos nada. Delante de Dios no somos nada. Hace unas semanas estaba buscando una dirección y me puse ahí a ver el Google Maps y estaba, encontré esa dirección. Había una casita ahí, de arriba del mapa satelital, y de repente me empecé a alejar para más o menos ver dónde estaba ubicado y la distancia que estaba de donde yo estoy a donde estaba el lugar que estaba buscando. Y de repente me empecé a alejar un poco más y empecé a darme cuenta que pues todo iba desapareciendo, ya no se lograba ver esa casita que vi en un momento, y todo empezaba a desaparecer más, y entre más me alejaba, pues más desaparecía, y entonces ya de repente ya se veía el estado de México completo, y ya después se empezaron a ver otros estados alrededor, hasta que ya se veía todo el definido completamente México, ¿no? Y me di cuenta que estaba unido a pues todo un continente, y entonces le podía dar la vuelta y decía, ¿y dónde quedó lo que vi? ¿No? Y me recordaba este versículo en el Salmo 62, ¿no? David, un rey de buena fama, que lo vamos a estar conociendo en este mismo libro más adelante, ¿no? Un rey, dice su palabra, conforme al corazón de Dios, un rey sabio que buscaba triunfar en Dios. Él dice en el Salmo 62, versículo 9, dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Eso somos, todos los seres humanos. Dice David, mira, si empiezan a poner en una balanza un ser humano y otro ser humano y otro ser humano, 10, 20, 50, 100, 1000, millones, y dices, ¿cuántos? Y de pronto la balanza no cambia, no sube, somos menos que nada, y debemos reconocer eso. Eso somos. De hecho, otro rey, Nabucodonosor, si has escuchado de este rey de Babilonia, después de ser humillado, porque era un hombre orgulloso, fue humillado al punto de ser como una bestia, pero después, cuando él reconoce quién es el Dios verdadero, Dios lo saca de ahí, y él dice estas palabras en Daniel 43, en la primera parte, él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por eso dice Ana, basta, no multipliquen esas palabras de grandeza y esas palabras arrogantes. No multipliquen más esto, somos menos que nada. Por eso Dios no nos salva por nuestras obras, porque inmediatamente empezamos a jactarnos, ¿no? Dice Efesios 2, 8 y 9, ¿recuerdas? Por gracia Él nos salva, no por obras para que nadie se gloríe, porque inmediatamente empezamos a jactarnos. Debemos cerrar la boca, debemos dejar de presumir nuestras obras
y jactarnos más, de alegrarnos más, o únicamente más bien, de la salvación que Él nos ha dado. Continúa diciendo ahí, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. ¿Por qué debemos de dejar de hablar todas estas palabras arrogantes? Porque Dios sabe todas las cosas. Porque muchas veces cuando decimos algo realmente no estamos siendo sinceros en nuestro corazón. Y Dios sabe todas las cosas y dice, Él pesa las acciones. Él conoce todo lo que hacemos. Una vida de adoración reconoce que Dios es sabio y Él va a juzgar nuestra vida. A Él le vamos a dar cuentas. En Hebreos 14, Hebreos 4, versículo 13. Después de hablar de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace, cómo entra en nuestros corazones y cómo llega hasta lo más profundo y pone en evidencia las intenciones y los motivos del corazón, dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas. Cuando dice la Biblia todas las cosas, pues es todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios pesa las acciones. Podemos hablar mucho de nuestras obras y de lo que nosotros hemos hecho, pero Dios pesa las acciones. Él conoce el interior de nuestro corazón. ¿Y sabes? Él nos va a juzgar no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Si nuestra fe fue depositada en Jesús, Él nos considera justos. Si hemos rechazado a Jesús, entonces seremos condenados. Vamos a hablar un poco más de esto. Pero en el versículo 4 y 5 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta el estéril, dice Ana. Ha dado a luz 7. Y dices, no, dio a luz 1. Pero para ella era como 7. Se sentía completa. Y la que tenía muchos hijos, languidece. Y de pronto Dios trastorna todo, ¿no? ¿Sabes? Una vida de adoración reconoce su propia incapacidad. Y reconoce que Dios es poderoso. Lo que te decía, ¿no? Somos dados a jactarnos de nuestras capacidades, pero un corazón que adora es un corazón que reconoce su incapacidad y reconoce que solamente Dios es el que puede. Y Dios de pronto trastorna todo aquello que parece valioso para el hombre y lo pone de cabeza. Si no es que tendríamos que decir más bien, Dios pone todo en orden. Y más bien nos pone de cabeza porque nuestra perspectiva estaba de cabeza, ¿no? Como vemos las cosas, no es correcto. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es lo que hace Dios. De pronto lo que para ti es muy importante, Dios lo pone de cabeza y te das cuenta que tu sabiduría no te alcanza. Lo que para el hombre es sabiduría, para Dios es insensatez. Entonces la pregunta es, después de leer este pasaje y ver algunas definiciones que da Ana aquí, por ejemplo, menciona a los fuertes, a los débiles, a los saciados, a los hambrientos, al estéril y al que tiene muchos hijos. ¿Qué decidimos ser? O más bien, ¿qué reconocemos ser? ¿Fuertes, saciados y fructíferos? ¿O débiles, hambrientos y estériles? ¿Decidimos ser exitosos o decidimos ser fracasados? O más bien, ¿reconocemos que somos exitosos o reconocemos que somos fracasados? Porque es lo que está diciendo aquí. Bueno, si te crees fuerte, saciado y fructífero, dice, los fuertes son quebrados, los arcos de los fuertes son quebrados. Los saciados se alquilaron por pan. Ese es el destino para una persona que se siente fuerte, va a ser humillada. El que se enaltece será humillado. Lo decía
constantemente el Señor Jesús en sus enseñanzas, pero el que se humilla será enaltecido. Esa es la perspectiva de Dios. Y entonces, o reconocemos ser débiles, hambrientos y estériles. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos reconocer nuestra condición, ¿sabes? Un corazón que adora reconoce su condición y reconoce que solo en Dios hay poder. En 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 26 al 29, Pablo está corrigiendo esta iglesia en Corinto. Una iglesia que había comenzado bien, había recibido el evangelio, pero que de pronto empieza a envanecerse, empieza a hacer divisiones, se empieza a jactar de sus dones y Pablo los pone en su lugar. Y no estoy diciendo que los agarró a zapes. Sí, es una carta fuerte, pero los puso en su lugar porque les mostró nuestra condición. Nuestra condición es esta. Y él les dice en el capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué fue lo que Dios escogió? Lo necio, que esto significa tonto o ignorante. Es lo que Dios escogió. Es lo que dice Dios, así te escogí. No necesitas tener nada para venir a mí. Yo te escogí. ¿Por quién soy yo? No por quién eres tú. Porque Dios es un Dios de amor. Él nos escogió siendo ignorantes, débiles. Esta palabra débil significa frágil o enfermo. Dios escogió lo débil, lo vil, lo inferior, lo menospreciado, o sea, sin valor, lo podrido, lo menospreciado, lo que todos tiran y para nadie le sirve, ¿no? Y no estoy diciendo que Dios nos sacó del bote de la basura simplemente y dijo, no, lo puedo reciclar, lo puedo arreglar. No, ¿sabes? Dios dijo, esto sirve, esto no me sirve. Esto sirve, esto se puede reciclar, eso no me sirve. Y buscó entre lo más podrido y eso que no se podía arreglar, eso que no se podía reciclar. Eso escogió, nos escogió a nosotros. De hecho dice, lo que no es. Lo que no es nada. Lo que es nada, escogió Dios porque Dios es experto para crear de la nada. ¿Te acuerdas cuando en Génesis 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Esta palabra creó, la palabra bará, que significa de la nada. Dios es experto para crear de la nada. Escogió lo que no es para deshacer lo que es. Lo que tiene reputación. Dios nos escogió a nosotros. Necesitamos reconocer lo que somos. Dios no necesita que seamos algo para escogernos. Dios puede escoger lo que es nada, o mejor aún, lo que es menos que nada. Y hace una obra perfecta, una nueva creación. Los que se creen fuertes, sabios, exitosos, autosuficientes, ellos quedarán avergonzados. Porque Dios no escoge eso. ¿Qué necesitamos? Reconocer quiénes somos. Un corazón de adoración. Versículos 6 y 7. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Fuertes palabras, ¿no?, las que dice Ana. Jehová mata y Él da vida. ¿Y sabes por qué Dios tiene la autoridad y el poder para quitar la vida? Porque Él nos creó, Él es dueño de todo. Pero una vida de adoración se refleja en el reconocimiento de la soberanía de Dios. Debemos reconocer esto. ¿Sabes todo lo que está ocurriendo en medio de esta pandemia? Dios no está lejos de esto. Aquí dice, Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahora, algo que me parece muy interesante
el orden con el que está escrito. Porque no dice, Dios da vida y Él mata, sino está al revés. Dice, Dios mata y Él da vida. ¿Y sabes? Jesús vino a morir en nuestro lugar. Toda la ira de Dios fue echada sobre Él. Toda su ira. Entonces podemos decir, ¿quién es el que mata? Dios. ¿Quién es el que mató a Jesús? Dios. A causa de nuestros pecados, Él echó toda su ira en Él. Pero me encanta que dice, mata y da vida. Porque, ¿sabes? Jesús se levantó de los muertos. De hecho, Romanos 8 dice que Dios mismo lo levantó de los muertos. Él mata y da vida. Hace descender al Seol. Jesús fue sepultado y hace subir. Resucitó. Jesús resucitó. Empobrece y enriquece, abate y enaltece. Qué importante es reconocer la soberanía de Dios en todo esto. Porque a veces estamos luchando por dejar de ser pobres. Si Dios te quiere pobre, glorifícale siendo pobre. A veces pensamos que nuestra riqueza depende de nuestros esfuerzos. Pero si Dios te quiere rico, por eso eres rico, glorifícale siendo rico. Porque Él empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él es soberano. Él decide hacerlo así. ¿Sabes? Todo aquel que se ha identificado con Cristo ha sido identificado se ha identificado con Él en su muerte, en su cruz. ¿Recuerdas Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero también reconocemos que hemos recibido vida. Él mata y Él da vida. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿te acuerdas? Pero también dice, abate y enaltece. Porque, ¿sabes? Dios nos humilla para enaltecernos, pero quiere que voluntariamente nosotros decidamos. Dice en 1 Pedro 5, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Recuerdas? Y Él los exaltará cuando fuere tiempo, porque Él es soberano. Necesitamos reconocer nuestra pobreza para ser enriquecidos de las riquezas de su gloria. Necesitamos reconocer nuestra condición para ser recogidos. Y ¿sabes? Él es bueno y quiere enaltecernos. Él se goza en enaltecernos. Pero ¿sabes? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 8. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Este cuadro me encanta. Es uno de mis cuadros favoritos, ¿no? Si lo imaginas así. Porque dice, Él levanta del polvo al pobre. Y ¿sabes? Para levantar a alguien del polvo, necesitas polvearte tú mismo. ¿Sabes? Ese polvo, nuestra muerte. ¿Recuerdas cómo le dijo Dios al hombre después de haber pecado, a Adán y a Eva? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Vas a morir, del polvo eres y al polvo volverás. Dios nos levantó de la muerte, nos rescató de la misma muerte. Él mismo se ensució de nuestro polvo, Él mismo sufrió nuestra muerte. ¡Qué increíble! Podríamos pensar que entonces Dios elige parcialmente a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece. Dios es soberano. Sin embargo, un corazón de adoración, una vida de adoración, reconoce que Dios es bueno. Reconoce la misericordia de Dios. Es soberano, pero es bueno. Y Dios ha mostrado su amor al extender su mano para levantarnos del polvo. Ensuciarse Él mismo de polvo para levantarnos. ¿Sabes cuándo ocurrió eso? Cuando envió a su Hijo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto fue su amor, que envió a su Hijo para ensuciarse de ese polvo
esa muerte. Él murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y preguntamos, ¿y por qué hace esto Dios? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué mata y da vida? ¿Por qué Él decide empobrecer y enriquecer? ¿Por qué decide levantarnos de nuestra miseria? Lo que termina diciendo este versículo 7 es, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. De Jehová son las columnas de la tierra. ¿Sabes? Una vida de adoración reconoce que Dios es dueño de todo. No solo es soberano, sino es dueño. Somos su creación. Cuando entendemos que somos de su propiedad, entonces podremos adorarle en cualquier área de nuestra vida, porque vamos a vivir para su gloria, no para nuestra gloria, porque somos de Él. Él nos creó. Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y lo mismo que dice aquí, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Él somos, a Él le pertenecemos. Vivimos en su mundo. No es nuestro mundo, es su mundo, Él lo creó. Somos su creación. Necesitamos reconocerlo. Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sabes? Todo ese engaño que dice que nacimos de un accidente nos quiere desenfocar de nuestra realidad. Y por eso vivimos en un caos. Pero ¿sabes? Cuando reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, podemos venir a Él y reconocer lo que dice en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? A Él sea gloria por los siglos. Amén. Y podemos decir amén. Claro, toda la gloria es para Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero en esa soberanía, Él es bueno. Le pertenecemos. Él ha estirado su mano para rescatarnos del polvo, para sacarnos del basurero. Él mismo entró a nuestro mundo, este basurero, para salvarnos de ahí. Dios es tan bueno. Por eso Ana dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Una vida de adoración reconoce el cuidado de Dios. Él guarda los pies de sus santos. ¿No? Cuando de pronto empezamos a quejarnos, a decir, no, es que Dios no me cuida, es que Dios no está conmigo, ¿sabes? No le estás adorando, no le reconoces. Cuando vienes a Dios y dices, ¿por qué no me cuidas? Y reclamas, no le estás adorando. Porque Él guarda los pies de sus santos. Dios ha prometido estar con nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les dejaré mi espíritu. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos sus santos, porque Él nos ha santificado. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Él nos ha apartado para Él, para su gloria. Somos sus santos y Él nos guarda. En Isaías 26:3, este hermoso pasaje, dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes dónde nos guarda el Señor? Cuando nuestro pensamiento está en Él. ¿Y cómo puede estar en Él? Cuando meditamos en su palabra. Dios nos guarda ahí, en su palabra. ¿Sabes? Su palabra es como un escudo. Su palabra es
Incluso nos guarda de tropezar. Porque dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos guarda, Él guarda nuestros pasos, guarda nuestra vida de caer. Su palabra nos permite estar seguros, es como una antorcha que alumbra nuestro camino. En este mundo que está en tinieblas, podemos ver, Él guarda a sus santos, pero en su palabra. Qué importante es pasar tiempo en la palabra, porque ahí estamos seguros. Ahí tenemos luz para caminar en este mundo que está en tinieblas. Me encanta cómo lo pone Pedro en 2 de Pedro 1:9. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabes? La palabra de Dios es esta antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro, en este mundo que está en tinieblas, hasta que el día esclarezca. Una antorcha nos sirve solamente cuando hay oscuridad, pero cuando el día esclarece ya no es necesaria, ¿sabes? Un día nos encontraremos con la luz delante de nosotros, Jesús mismo. Cuando ya no sea necesario estar observando la palabra, porque vamos a tener a la palabra viva, a Jesús mismo frente a nosotros, toda la luz resplandeciendo hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta el día que Jesús venga. Necesitamos estar atentos a la palabra, porque Dios nos guarda por medio de su palabra. De hecho, en su oración, en Juan 17, cuando Él está orando al Padre, Él pide que, Él le dice a Dios, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y sabes cómo es esta forma de guardarnos del mal? En el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante es recordar que Dios nos guarda. Así le adoramos cuando reconocemos que Él nos guarda y que su palabra estamos seguros, ¿sabes? Cuando pasamos tiempo en su palabra, le estamos adorando, porque estamos reconociendo que en su palabra hay verdad y que en este mundo en tinieblas necesitamos una antorcha y necesitamos poner atención y caminar en su palabra. Pero dice ahí, en ese mismo versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, ¿sabes? Los impíos, aquellos que no se han arrepentido de su pecado y le han rendido su corazón a Cristo, permanecen en tinieblas. Y no solo eso, dice, perecerán en tinieblas, perecen en tinieblas. Si tú estás escuchando esto y tú no le has entregado tu vida a Cristo, necesitas andar en luz. Necesitas venir y reconocer tu condición y recibir el sacrificio de Jesús. Los impíos rechazan la luz. En Juan 3, versículo 19, después de que Jesús dice que Dios envió a su Hijo con ese gran amor, en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús ya vino. La luz ya estuvo entre nosotros. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos viven en condenación. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar. Pero la condenación está en que el hombre rechaza la luz, esa luz que estuvo entre nosotros. No rechaces la luz de Jesús. Acércate a esa luz, recibe esa luz, porque Él vino a salvarnos. También dice ahí al final en el versículo 9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y así empezaba Ana. Mi poder se exalta en Jehová, mi fuerza está en Él. Una vida de adoración reconoce esto. Mi fuerza viene de Dios. ¿Sabes? El Evangelio es poder de Dios. ¿Sabes qué necesitamos como creyentes? Estarnos recordando constantemente el Evangelio, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nuestra capacidad proviene de Dios. 2 Corintios 3:5 dice que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra fuerza viene de Él. Necesitamos buscar nuestras fuerzas en Él.
El apóstol Pablo les dice a los efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Necesitamos reconocernos débiles, reconocernos delante de Dios incapaces, enfermos, miserables, para que su fuerza repose sobre nosotros. Decía Pablo: por eso de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, no como el mundo, que alardea de sus fuerzas vanas, sino nosotros nos gloriamos en nuestras debilidades. Sí, la verdad, soy bien chafa y soy bien débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder de su evangelio. Necesitamos reconocerlo día a día. Si tú no lo has reconocido, hazlo ya y adórale. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos, juzgará a los confines de la tierra. Una vida de adoración reconoce que Dios es el juez. El juicio es de Dios, de nadie más. Y sabes, este juicio ya ha sido efectuado en la cruz. En la cruz fueron quebrantados sus adversarios, sus enemigos, el pecado, el diablo, la muerte, el mundo. Por la fe, el mundo está vencido. Porque todo lo que el mundo ofrece, nada vale delante de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo?, dice Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo, la muerte y el pecado han sido vencidos en la cruz. Pero sabes, Él va a juzgar. En su venida va a juzgar a los vivos y a los muertos. Un corazón que adora, una vida de adoración, reconoce que el juicio es de Dios. No tenemos nosotros por qué juzgar. El juicio le pertenece a Él. Él tronará, dice, desde los cielos, juzgará a los confines de la tierra. Dará continúa diciendo, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Me encanta que termine así, ¿sabes? Una vida de adoración reconoce que Jesucristo es Dios. Dará el poder a su rey. ¿Sabes? Dios mismo ha reconocido a Jesús como el rey. Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús es Dios. Y un corazón de adoración reconoce eso. Por eso dice Rey. Y si te das cuenta, viene con mayúsculas. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, esto quiere decir que Jesús es Dios, que Jesús es el Rey. ¿Sabes lo que implicaba para la gente de este tiempo reconocer que Jesús era el Rey? La muerte. Y ¿sabes? Hoy igual. Porque en el momento que reconocemos que Jesús es el Rey, nuestro yo muere. Aquel que está en el trono, nosotros mismos morimos y venimos a ser crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, mas Él vive en nosotros. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes? Nuestra gloria no debe estar nunca en nosotros. Nuestra gloria está en la cruz. Nos jactamos de Cristo crucificado. En Gálatas 6:14, Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si no fuera por la cruz, estaríamos perdidos. Una vida de adoración le da a Dios el lugar que tiene. Importante. Necesitamos vivir vidas de adoración. El versículo 11 dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Nos termina diciendo, ¿qué sucede con Samuel? Se queda ministrando, esto es sirviendo a Dios. Sin duda el ejemplo de esta vida de adoración de su madre impactó la vida de este joven. Sin duda. ¿Cuánto impacta nuestra vida de adoración en nuestros hijos? Muchísimo. Vive una vida de adoración, empieza por humillarte y reconocer quién eres.
Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice el versículo 12, y no tenían conocimiento de Jehová. Y solo quiero leer este versículo, porque es un contraste entre Samuel y estos hijos que nos va a presentar próximamente, Ofni y Finés. Estos hijos de Elí tenían un padre que no les modeló una vida de adoración. Vamos a ver más de eso más adelante. Pero Samuel fue influenciado por esa vida de adoración de su madre. Y lo vamos a ver más adelante, cómo vive una vida también de adoración y de temor de Dios, de celo por Dios. Asegúrate que tus hijos conozcan a Dios, que no sean como los hijos de Elí, que ellos conozcan a Dios. Háblales de su propósito, porque seguramente Elí les habló de su propósito, eran sacerdotes también, pero dales un ejemplo de una vida de adoración. Pidámosle a Dios que ponga en nosotros esa vida de adoración. Si tú quieres recibir hoy al Señor en tu corazón y ser salvo, hazlo. Entrégale tu vida. Reconoce que solo en Él hay salvación. Reconoce que todas tus obras, todo lo que tú puedas hacer, no significa nada. Todo lo que Él ha hecho es suficiente. Recíbelo. Si me acompañas, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, queremos ser hijos tuyos que te adoran, que reconocen, Señor, que tú eres digno de toda la gloria, que tu obra es suficiente, Señor. Que nos alegremos en tu salvación, en lo que tú has hecho, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos transformes. Guíanos. Dirige nuestros corazones hacia ti para darte gloria en cada área de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por rescatarnos. Gracias por estirar tu mano y levantarnos del polvo, sacarnos del basurero, hacernos sentar, Señor, a tu mesa como tus hijos, como estos hijos del gran Rey, del gran Dios. Gracias, Señor, no lo merecemos, pero aquí estamos por tu gracia. Señor, nos gloriamos en la cruz de tu Hijo, y te agradecemos, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.